Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy en su programa el doctor César González está muy contento con todo su equipo porque vamos a hablar de un tema muy apasionante que es Vive sin diálisis. Vive sin diálisis es un tema que vamos a desarrollar el día de hoy, pero antes de iniciar quiero agradecer a todo el equipo del doctor César González, empezando por mi apreciado Raimundo Leiva, que está atrás de cámaras, siempre con toda la expertise que lo caracteriza. Gracias, mi apreciado Raimundo, a mi apreciada y querida Stephanie Gaspar, mi querido amigo también Jonathan Ruiz, que siempre están 24/7 al pendiente de todos los temas del doctor César González. Los aprecio mucho porque están siempre comprometidos con todas las dudas que tienen nuestros pacientes, nuestros amigos con temas de salud. También quiero agradecer a todo el equipo clínico y quirúrgico que trabajamos de la mano para poder llegar al punto necesario de resolver los problemas de salud de todos nuestros amigos pacientes. Mi aprecio y mi cariño. También a mi querida Flor Argelia González, mi hermana querida. También un fuerte abrazo, que es parte del equipo quirúrgico. También estamos aquí de lujo con más inmobiliario en el set del doctor César González. Están invitados cuando gusten venir aquí al set. Aquí estamos para poder hacer una buena charla, buena entrevista, con todo el cariño del mundo. Pero vamos a iniciar, si les parece bien, con el tema de Vive sin diálisis. Este tema de Vive sin diálisis surge a través de una publicación que realizamos a través de las plataformas como es TikTok. Esta plataforma se desarrolló un video siempre de contenidos de salud y el título es Vive sin diálisis. Y han surgido muchas dudas, muchas preguntas, valga la redundancia, con el tema de por qué vive sin diálisis, por qué, doctor, estamos recibiendo esta información si nosotros, nuestros médicos, en diferentes partes de la República, no nada más aquí en Baja California, porque las llamadas o los mensajes que hemos recibido son del interior de la República, de México, de Puebla, también son de Colima, de estos lugares a nivel nacional, obviamente también del Ecuador, hemos recibido también estos mensajes, pero se hacen la pregunta de por qué vive sin diálisis, si ya anteriormente hay pacientes que ya tienen 3 años, 4 años en diálisis peritoneal o en hemodiálisis. Si gustan, también a través de estas plataformas de YouTube pueden investigar, porque ya hemos hablado de en qué consiste la diálisis peritoneal, en qué consiste la hemodiálisis. Lo pueden encontrar en nuestras páginas de YouTube, ahí pueden encontrar todos estos temas más amplios. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de por qué se puede vivir sin diálisis o sin hemodiálisis. Y en conclusión, para poder desarrollar este tema, queremos iniciar con informar los criterios de inclusión para poder ser trasplantado. Una vez que logras el trasplante, quitas el tratamiento sustitutivo de la función renal que actualmente tienes o que actualmente tiene tu familiar. Muy seguramente te encuentras en diálisis peritoneal, que es la introducción de líquido a través del abdomen para limpiar las toxinas. O en hemodiálisis, que es a través de la sangre que sale por un catéter o una fístula para poder pasar esa sangre a un filtro y posteriormente regresar desintoxicada al organismo o semidesintoxicada. Pero cuando te trasplantas, cuando tienes la bendición de contar con un donante, ya sea en vida o un donante fallecido, es ahí cuando dejas este tratamiento sustitutivo de la función renal y es ahí donde entra el Vive sin diálisis. Pero para poder contar con esta bendición, se tienen que cumplir varios criterios que te van a incluir para poder ser trasplantado. No todos los pacientes que están con una enfermedad renal crónica terminal, antes llamada insuficiencia renal crónica, no todos tienen esa bendición de contar con todos los criterios de seguridad para el trasplante. Y tampoco, no todos los pacientes tienen la bendición de contar con un donante, ya sea vivo
o cadavérico para poder dejar este tratamiento sustitutivo de la función renal. Y para poder iniciar con los criterios de inclusión para un paciente que se tiene la ilusión de dejar estos tratamientos sustitutivos, que déjeme de decir, mi apreciado Raimundo, que estos tratamientos sustitutivos también son una bendición, porque si no existieran, estos pacientes que están en diálisis o en hemodiálisis, pues en días, en semanas, pues ya fallecerían, porque el cuerpo se intoxica tanto que las toxinas llegan al cerebro y pueden convulsionar y pueden tener arritmias cardíacas y fallecer. Pero tienen la bendición de contar con la diálisis y la hemodiálisis, en lo que llega un donante, en lo que se hace un protocolo de estudio para poder ser trasplantados. Entonces, es una bendición. Por eso queremos hablar de qué oportunidad tiene el paciente que tiene enfermedad renal crónica. Primero que nada, uno de los criterios que te van a poder incluir en una lista de espera para un trasplante vivo o cadavérico es que seas valorado por un cardiólogo. El cardiólogo es uno de los especialistas fundamentales en el protocolo de trasplante de riñón. El cardiólogo, por lo general, te hace un estudio del corazón que se llama ecocardiograma. Si es joven el paciente que está en diálisis o en hemodiálisis, este ecocardiograma puede ser simple. Esto quiere decir que no se aplica un medicamento para acelerar el corazón. Es un ecocardiograma sin estrés cardíaco. Estrés cardíaco, el estrés es que lo ponen a latir fuerte y frecuente con este medicamento que es dopamina para que simule lo que es un paciente que se está trasplantando en la plancha, por así decirlo coloquialmente, en la plancha quirúrgica. ¿Por qué? Porque nosotros, los cirujanos de trasplante y el equipo de anestesiología, en el momento de la cirugía, se infunde o se administra sueros, líquido, al organismo del paciente que se está trasplantando para que el injerto que estamos colocando esté bien perfundido y que empiece el injerto a poder llegarle flujo sanguíneo, que tenga una buena presión arterial media y entonces no se vaya a trombosar esas arterias y esa vena que hemos implantado en este paciente trasplantado. Por eso, en ese momento el corazón está con una frecuencia cardíaca acelerada y el estudio del ecocardiograma precisamente es para eso, para simular una cirugía de trasplante. En este ecocardiograma, ¿qué es lo que valora el cardiólogo? Valora si hay líquido en la bolsa cardíaca. Por lo regular, el corazón está dentro de una bolsa que se le llama pericardio. Ahí puede acumularse líquido. Cuando el paciente tiene una sobrecarga de líquidos, cuando pues no lleva una buena restricción de líquidos, cuando ya hay anuria, cuando el paciente está en hemodiálisis, y por lo regular los pacientes en hemodiálisis ya dejan de orinar de forma más rápida que los pacientes que están en diálisis peritoneal. Entonces, si no llevas un control de líquidos adecuado y tomas mucha agua, ese líquido se va a los pulmones y puede irse al corazón y se llama derrame pericárdico, y eso se puede identificar con el ultrasonido del corazón. Si nosotros o el cardiólogo ve en el estudio del ecocardiograma mucho líquido en la bolsa del pericardio, pues puede decir ahí, una de las recomendaciones es hay que dializarlo más antes de un trasplante, porque si entra con esta sobrecarga de líquidos, muy seguramente va a tener una emergencia o un accidente, un infarto o una complicación cardiovascular. Por lo tanto, ahorita no es un paciente que cumpla con los criterios para ser trasplantado, pero si es mínimo el líquido que tiene en el pericardio, sí pudiera ser trasplantado, pero la recomendación muy seguramente es hemodialícenlo más seguido, 1, 2 o 3 sesiones más para sacar ese líquido, y al paciente recomendarle delimitar los líquidos para evitar nueva sobrecarga de líquidos y poder trasplantarlo con éxito. Y eso es con respecto al ultrasonido o la valoración del ecocardiograma. ¿Ven cómo un paciente sí puede vivir sin diálisis, pero también tiene que ser disciplinado? También tiene que el paciente buscar el trasplante. Si no lo buscas, no va a llegar. Tienes que insistir y no dejar de luchar
hasta que llegue esta bendición del trasplante. Bueno, este es en un paciente joven, es el ecocardiograma sin dobutamina, sin estrés cardíaca. Pero en un paciente diabético hipertenso que tiene de 40 años en adelante, se recomienda un estudio con estrés cardíaco, con dopamina, con medicamento que hace al corazón latir más fuerte. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros o el cardiólogo va a valorar el movimiento, la contracción de los ventrículos, esto quiere decir los músculos del corazón, que es una bomba cardíaca que expulsa sangre y que recibe sangre. Entonces necesita valorarse bien si hay una buena movilidad cardíaca, porque si hay una amovilidad o una falta de movilidad de un segmento del músculo cardíaco, se va a ver identificado en este estudio de ecocardiograma. ¿Y qué traduce esa falta de movilidad en el músculo cardíaco? Que ya este paciente o tuvo un infarto y quedó una secuela en ese segmento donde la arteria se tapó y no se mueve, todo lo demás se mueve y ese segmento se mueve menos fuerte o menos constante. Entonces nos está reflejando que ya este paciente tuvo un infarto y que ese segmento del corazón no se está movilizando y que este paciente puede tener un problema en la cirugía del trasplante. Y en ocasiones, como dice la ley de la vida del médico, en donde se recomienda no dañar, es mejor al paciente invitarlo a que siga en su tratamiento con diálisis o hemodiálisis que someterle a una cirugía en donde el pronóstico o las posibilidades de éxito se limitarían si tiene un factor cardiovascular muy avanzado. Entonces, por eso, una de las principales o primeras valoraciones es cardiología. Si aprueba la cardiología, seguimos con todas las demás valoraciones médicas, pero cardiología es fundamental. Bueno, uno de los hallazgos que puede encontrar el cardiólogo es esa falta de movilidad en un segmento del corazón. Otro de los hallazgos que puede encontrar es una alteración también de la movilidad, pero no tan acentuada. Y esto indicaría que una de las arterias del corazón tiene riesgo de taparse y que en la cirugía del trasplante pudiera presentarse la oclusión total de esa arteria, y esto nos hablaría de que el riesgo es positivo para isquemia. Esto quiere decir que se puede infartar en el momento de la cirugía del trasplante, y por lo tanto, con ese estudio que es positivo para un riesgo de isquemia cardíaca, el cardiólogo y todo el equipo de cardiología lo van a invitar a que se realice otro estudio más específico que se llama cateterismo cardíaco. Cateterismo cardíaco es la introducción de un catéter a través de una arteria, ya sea en el brazo o en la pierna, hasta llegar el catéter hasta el corazón. Ya una vez llegando al corazón, se inyecta material de contraste, todo eso en vivo, a través de un arco que se llama arco en C. Es un estudio que se llama de hemodinamia, un estudio hemodinámico, en donde se ve en vida, en forma real, cómo se inyecta ese material de contraste a todo el árbol arterial del músculo cardíaco. Al inyectarse ese material de contraste, va a pintarse todo el árbol cardiovascular, y en las arterias donde tenga el riesgo de infarto se va a ver una oclusión, ya sea total o parcial. Si hay una oclusión del 70% o del 60%, entonces se va a invitar a que el paciente se coloque un stent cardíaco. Bueno, estas son áreas muy específicas y especializadas de los cardiólogos, pero si hay riesgo de infarto, que hay una arteria con una oclusión parcial de más del 50%, se va a invitar a que se coloque por seguridad profilácticamente un stent cardíaco. Esto quiere decir un dilatador de la arteria. La arteria que está con disminución de la luz, pues entra un catéter y un expansor con una malla alrededor, y eso va a permitir que el flujo de sangre llegue adecuadamente al músculo del corazón y va a evitar que en la cirugía del trasplante se pueda infartar. Anteriormente, estos pacientes se contraindicaban para un trasplante. Pacientes que tenían riesgo de infarto
o estudios ecocardiograma con riesgo positivo para isquemia se contraindicaban. Pero hoy en día se puede hacer la colocación de un stent cardíaco o 2 stent cardíacos, o incluso, mi apreciado Raimundo, o cirugía a corazón abierto. Una cirugía a corazón abierto en donde se implantan o revascularizan esas arterias ocluidas. Cuando son más de 3 arterias que están con oclusión, se hace la cirugía abierta y se hacen implantes de vena safena, de la vena del pie, de la pierna, perdón. Se implanta, hay una vena que se llama vena mamaria, también se implanta inversamente para poder hacer uniones vasculares y revascularizar al corazón, y esa se llama cirugía de corazón abierto cuando son 3 o más arterias ocluidas. Bueno, pacientes que se hacen ese tipo de cirugías de corazón abierto, obviamente se deja un periodo de recuperación, y después de cumplir un periodo de recuperación se puede reiniciar el protocolo de trasplante y se puede llegar a esa culminación de la bendición del trasplante de riñón. Pero sí se puede hacer el trasplante de riñón si tienes estas alteraciones, pero tienes que cumplir con esos criterios de seguridad. Si tienes más de 3 arterias, cirugía de corazón abierto, recuperación y trasplante. Si tienes 2 arterias con riesgo de oclusión, stent cardíaco, recuperación y trasplante. Si tienes líquido en la bolsa cardíaca, más diálisis, restricción de líquidos y corrección y trasplante. Entonces sí se puede. Esto es con una valoración cardiovascular. Bueno, es un criterio. Bueno, otro criterio para poder decir si vive sin diálisis, es factible, son otras valoraciones, como por ejemplo, el dentista tiene que descartar focos sépticos que tengas antes de un trasplante, porque los medicamentos inmunosupresores bajarán tus defensas y esto te hará más vulnerable a que alguna infección que tenías escondida por ahí por una muela o una pieza dentaria o la encía, con la inmunosupresión baja, con tus defensas bajas, se puede hacer un absceso y puede complicar la vida del paciente trasplantado. Por eso tiene que estar valorado por el dentista, también tiene que ser valorado por el especialista en oído, nariz y garganta, que también se le llama otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. ¿Cómo, Stephanie? Otorrinolaringólogo. Ya ven, otorrinolaringólogo. Entonces, o especialista en oído, nariz y garganta, más fácil, ¿verdad? Bueno, él tiene que descartar precisamente infecciones en el oído, en la nariz y en la garganta antes del trasplante, precisamente también para evitar complicaciones posterior al trasplante. Bueno, ya tenemos el checklist del cardiólogo, el otorrinolaringólogo y el dentista. También tienen que estar valorados por psiquiatría o psicología para descartar que el paciente que se va a trasplantar esté en un estado de depresión mayor o un estado de esquizofrenia, o un estado dependiente de medicamentos como antidepresivos muy fuertes. Todo esto contraindicaría que no haya un apego o una adherencia a los al medicamento después de un trasplante. También lo puede contraindicar el trasplante, y entonces sí, vas a tener que vivir con diálisis o en hemodiálisis. Pero si cumples con los criterios de aprobación del psiquiatra o el psicólogo, entonces ya vas sumándole más al checklist positivo. Si es una dama la que se va a trasplantar, tiene que ser valorada por ginecología, en donde descarte alguna tumoración, un CACU, un cáncer cervicuterino, un cáncer de mama. Antes de su trasplante se tiene que descartar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros que no hay ninguna célula, ni pequeña, que tenga riesgo de cáncer. ¿Por qué? Porque los medicamentos inmunosupresores pueden aumentar el riesgo de que esa célula pequeña crezca, sobre todo hablando del tacrolimus. El tacrolimus tiene esa particularidad, por eso se hace este protocolo de estudio. Si cumples con ginecología que no tenga riesgo de cáncer, puede ser candidata a un trasplante y vivir sin diálisis y sin hemodiálisis. Y bueno, ya llevamos otras valoraciones. Ahora, también, mi apreciado Raimundo, si este paciente tiene un antecedente de haber tenido un cáncer, por ejemplo, un cáncer de mama, o un cáncer de piel, o un cáncer de cualquier órgano, tiene que ser valorado por oncología.
en donde diga que ya tiene 3 o 5 años dada de alta de esta especialidad de oncología médica, donde ya no recibió quimio ni radio y que hace 5 años se dio de alta o hace 3 años se dio de alta. Si cumple con ese criterio de seguridad, también es posible vivir sin diálisis y sin hemodiálisis. Bueno, ya vemos, son varios especialistas. También en determinado momento, si hay necesidad de una valoración por oftalmología, se tiene que hacer. No es una valoración indispensable como cardiología, pero si el paciente tiene alteraciones en la cuestión de desprendimiento de retina, alguna situación que amerite ser valorado por oftalmología, se requiere ser valorado antes de su trasplante. Pero no es un filtro tan grande como cardiología. Otra especialidad que debe de aprobarse es infectología. Infectología tiene que descartar que no esté latente el riesgo de una infección por citomegalovirus, latente una infección por tuberculosis, latente una infección por hepatitis B, hepatitis C. Entonces él ya nos va a dar recomendaciones que si tiene el riesgo el donante o el receptor de desarrollar citomegalovirus, dar profilácticamente un antiviral por cierto tiempo después del trasplante para evitar una activación de este virus, del citomegalovirus, que ya hemos hablado mucho de él. También en la página de YouTube lo pueden buscar, estas pláticas, estas charlas que hemos dado del citomegalovirus, para que puedan ampliar más su información de este contenido de salud. También, aparte de infectología, pues también urología tiene que valorar la capacidad de la vejiga, que haya una vejiga adecuada, que no haya alteraciones, tumores, incluso cáncer antes del trasplante en la vejiga, que no haya estenosis de la uretra, que la uretra esté bien permeable, que no haya esos antecedentes, que la próstata en los caballeros no esté crecida, porque después del trasplante un crecimiento prostático va a hacer que la orina que reciba del nuevo riñón trasplantado llegue a la vejiga, pero no pueda drenar. ¿Por qué? Porque está ocluido, porque la próstata está crecida. Entonces, aquí sería no necesariamente crecimiento por cáncer, sino por una hiperplasia prostática benigna. Esto es un crecimiento de un tumor benigno, que es carne que se creció, y que la gran mayoría de nosotros los caballeros vamos a tener una hiperplasia prostática. Por eso, antes del trasplante tenemos que estar bien seguros de que no esté crecida, para que sea exitoso el trasplante y no tengas complicaciones después de la cirugía del trasplante. También tiene que valorar si hay reflujo o no de la vejiga, de la orina hacia los riñones. ¿Por qué? Porque este paciente que se trasplante, si hay reflujo, la orina que se regresa al riñón trasplantado, pues va a infectarlo, y estas infecciones recurrentes, tarde que temprano, va a dañar la función del nuevo riñón trasplantado. Bueno, ven cómo es importante todas las valoraciones médicas para poder cumplir con todos los criterios de seguridad y llegar al momento culminante, que es la cirugía del trasplante. Si cuentas con todas estas valoraciones médicas y aprobaciones de todos estos médicos interconsultantes, si apruebas y tienes tu protocolo listo junto con un protocolo de un donante vivo, vas a llegar a vivir sin diálisis y sin hemodiálisis. No porque eres diabético, no se te debe negar la oportunidad del trasplante. Eso ya pasó hace mucho tiempo. El trasplante se ha abierto la ventana de oportunidades para muchos pacientes que antes eran contraindicaciones. Hoy en día se abre la oportunidad a los diabéticos, a los diabéticos sobre todo, que estaba contraindicado. A pacientes mayores de 50 años también estaba contraindicado. Hoy en día tienen esa bendición y esa oportunidad de ser trasplantados pacientes mayores de 50 años de edad. Pacientes con VIH también se pueden trasplantar. Pacientes también con otras situaciones que eran contraindicación. El lupus también era una contraindicación. El trasplante, pacientes con lupus, hoy en día se pueden trasplantar. Si ven, lo que hoy es una verdad, el día de mañana puede cambiar. No todo es absoluto, pero hasta el día de hoy podemos decir, si quieres vivir sin diálisis y sin hemodiálisis, busca el trasplante, busca
el trasplante. Habla con tus médicos nefrólogos que están en diálisis, en hemodiálisis, controlándote para ver el cómo sí puedes llegar a esta oportunidad de vivir sin diálisis, sin hemodiálisis y puedas tener una calidad de vida mejor para que estés disfrutando de tu familia. Así que ese es el tema del día de hoy. Espero que les haya sido de su interés y compártanlo con todas sus amistades y sus amigos para que se puedan informar correctamente de estos temas que son para ti y para toda tu familia. A través de todas las redes sociales nos pueden estar siguiendo. Nosotros vamos a seguir hablando de contenido de salud con todo el cariño del mundo. Nos despedimos, pero no sin antes decir el eslogan que nace de nuestro corazón, que sin donante no hay trasplante.